Buenas noches, mi nombre es Gustavo Monsalve, soy estudiante de la licenciatura de Filosofía de la Universidad Nacional a Distancia. Como parte de la formación dentro de la área de la cultura política, se nos ha pedido que realizáramos una pequeña charla sobre nuestra opinión sobre lo que es cultura política y cómo eso ha influenciado nuestro entorno social. Me demoré un poquito en realizar el video porque pues estuve hablando con varias personas de mi entorno. Yo vivo en un área rural acá en Pereira y me sorprendió mucho la variedad de respuestas que obtuve. Así que pues hice una pequeña compilación de lo que encontré y de lo que les quería contar. Para poder entender lo que es cultura política, lo primero que tenemos que entender o tratar de explicar es qué es la cultura. La cultura, en una de las referencias que nos entregó, que aparecen en la rúbrica, en el Escuadrón de Divulgación de la Cultura Democrática, editada por Perchap, publicada por Perchap en el 2011, definían como la cultura como la serie de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos que tienen como una sociedad. Todas estas partes de lo que se define como cultura se unen, se- forman cierta parte en común y esa comunicación, esa interacción entre todas ellas es lo que forman las sociedades. La cultura está íntimamente ligada a lo que se conoce como la identidad. La identidad se entiende como la interdependencia que hay entre la misma sociedad y su cultura. No puede haber una identidad sin que ese grupo de personas tenga una cultura similar. Em, para hablar de política, la política se entiende como la relación que existe entre nosotros, o sea, entre las personas. Si tenemos una sociedad con un grupo de personas comunes, con intereses comunes, la política se relaciona o tiene que ver con las relaciones entre ellas. Mm, las personas como tales no somos políticas, somos apolíticos, porque la política se define como la relación entre diferentes personas. Ahora, por cultura política como tal, ¿qué podemos entender? Es el conjunto, o sea, los valores, concepciones, actitudes que orientan y que forman las leyes, las normas de un grupo de personas. Es decir, para que haya un entorno político, una cultura política, tenemos que entender que la política es la interacción que hay entre un grupo de personas, que en las democracias son elegidas popularmente, y otro grupo de personas, donde hay una relación mm, de dominancia y sujeción, entendida de tal forma que la política entendida como un poder se relaciona con la formación de leyes, conceptos, preceptos que el resto de personas debemos en forma, entre comillas, sumisa, eh, manifestar o entender. La relación o la interacción entre ese grupo de normas, reglas y el cumplimiento de ellas es lo que se conoce como la cultura política. Hay un extremo, o sea, hay un rango de lo que puede suceder cuando pasan estas cosas. Es que las normas y leyes se hacen para obedecer. Y en el extremo contrario está cuando no se obedecen y entramos en la anarquía o en la desobediencia o en la rebelión, que es pues, lo que básicamente sucedió aquí con la guerra de guerrillas, donde un grupo de personas llamadas guerrilleros no tenían relaciones de sumisión sobre un Estado que la cultura política había colocado en su lugar. Hay que diferenciar claramente qué es lo político y qué es la política. Lo político se refiere o hace referencia a las formas
o varios mecanismos para establecer un orden. Mientras que lo político es la cualidad en que estas relaciones y las relaciones humanas se presentan entre sí. Mm, Entender claramente entre lo que es la política y lo político es algo complejo, pero básicamente es la política nace como el bienestar común, donde un grupo de personas de una sociedad deciden cumplir unas normas, unas leyes basadas en relaciones interpersonales, siempre buscando el bien común. Aquí voy con esto, que durante las entrevistas, cuando le pregunté a las personas qué era la cultura, en forma casi unánime me dijeron que la cultura era parte de la formación de cada uno de nosotros, basadas en lo que se aprendió en las casas, en lo que aprendieron con sus padres y en lo que se aprendió en colegios, universidades, escuelas. Caso contrario pasó cuando les pregunté qué opinaban de la política. Siempre se relacionó con corrupción, siempre se relacionó con algo que no tenía que ver con ellos. La política tiene ciertas reglas que por acá las anoté y me parecieron muy interesantes, porque la política no puede ser excluyente, la política nos incluye a nosotros como actores sociales. Mm, Encontré, por ejemplo, que todo actor se ocupa siempre en varias estructuras. Estoy hablando de actores políticos. Ningún actor se concibe sin la interacción con los otros. Todo actor social está dotado de una forma de poder, todo actor social tiene una identidad y todo actor social está eh, en constante socialización. Aquí viene el actor social. Aquí la gente cuando la entrevisté no tiene clara, no ninguno, incluso yo mismo no teníamos claro el concepto de lo que tiene que ver la acción social con la parte política, con ejercer sus derechos como ciudadano y ejercer su función de relación política como les explicaba anteriormente. En las entrevistas fue unánime, como les decía, que relaciona la política con la corrupción. Relaciona lo político como las decisiones de un grupo de personas no conocidas por ellos, cuyas decisiones sí los afectan y en gran parte las afectan en formas negativas. Yo vivo en un área rural, a unos 20 minutos de la ciudad de Pereira. Acá la parte política solamente se ve en elecciones. Vienen un grupo de personas, prometen cosas, nunca cumplen y la gente vive de la agricultura y vive de programas sociales antiguos que la alcaldía local ha implementado y les ha servido. Cuando les pregunté qué era cultura política, ninguno me supo definir claramente qué es, ninguno me supo definir qué diferencia entre la cultura y la política y si había una cultura política. Ni siquiera interpretan la política como una ciencia como tal. Cuando les pregunté cómo afectaba la política a su entorno, siempre lo valoraron con una actitud negativa, siempre la relacionaron con una actitud burocrática, clientelista, eh, pero en ninguno de los casos con una actitud positiva. Esto me pareció terrible. Pienso que no hay cultura política en donde yo vivo, en mi entorno. Hay mucho por hacer. Hay que educar a las personas, explicarle que la política no es lo mismo que los políticos. La política es la relación de entre nosotros, como tanto he hablado en esta corta charla. Muy interesante las respuestas. Voy a tratar de hacer una compilación y en el trabajo escrito entregarlo. Espero haber aportado algo. Es mi primer video. Espero que si tiene alguna cosa, alguna eh, sugerencia, se la recibo amablemente. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.